intervención de Estados Unidos en este conflicto entre Israel e Irán ha levantado las alarmas y las tensiones en el mundo, ¿no? Impactando las cadenas de suministro. El petróleo es el commodity, si no es el más importante, es de los más importantes y definitivamente está muy vinculado al Medio Oriente. En la zona del Golfo Pérsico estamos hablando de que transitan alrededor de 20% de todo el petróleo que el mundo consume. El tema de la diversificación también, ¿no? Y el mismo ejemplo de diversificar lo está poniendo incluso China, porque China le compra a Irán, como hemos mencionado, pero la compra que le hace Irán es solamente el 10%. Bienvenidos a todos a Supplycast, Voces en Cadena, a este episodio número 4. En este episodio número 4 vamos a tocar un tema de coyuntura actual, muy interesante, muy relevante, que definitivamente esperamos que sea del interés y del agrado a todos ustedes. Juan Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú? Bien, también aquí listo para comentarles a toda nuestra audiencia acerca de este episodio, ¿no? Y la relevancia que tiene ese tema, ¿no? Así es. Muy emocionado también de este nuevo episodio y pues adelante. Perfecto. La geopolítica. La geopolítica es definitivamente un tema que va muy vinculado a la cadena de suministro. Es de todos, creo, de común conocimiento, todos los últimos acontecimientos que hemos tenido, ¿no? Desde que hemos empezado hace algunos años con la guerra entre Rusia y Ucrania, con el tema de los aranceles de Estados Unidos a China, ¿no? Y ahora con este tema del problema y la guerra que tienen o tuvieron Irán e Israel hace poco, ¿no? Definitivamente el contexto geopolítico influye bastante en la cadena de suministro y ahora lo vamos a analizar el por qué, ¿no? Y esperamos de verdad que toda esta información que vamos a compartir con nuestra audiencia sea del interés y sepan usar esto para el propio beneficio. Sin duda que sí. Es un aspecto muy importante los eventos geopolíticos porque generan irrupciones y un impacto, como tú hubieras mencionado, directo en las cadenas de suministro globales, ¿no? Entonces cada vez más este tipo de situaciones vienen ocurriendo. Tú bien mencionabas la guerra de Ucrania, que ya va a cumplir casi 700 días, casi 2 años ya, y se está normalizando un poco, digamos, en el mundo, y de entre todo la incertidumbre es lo que está generando, digamos, mayor preocupación, ¿no? Y cómo podemos planificar bajo esos escenarios. Correcto. Definitivamente, entonces, la geopolítica es un factor muy importante a considerar para el tema de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la situación, la coyuntura actual que se estaba produciendo en estas últimas semanas. Así es. Tú lo has dicho, Manuel. Yo creo que el aspecto del conflicto y la intervención de Estados Unidos en este conflicto entre Israel e Irán ha levantado, digamos, las alarmas y las tensiones en el mundo, ¿no? Impactando las cadenas de suministro. Así es. Si bien es cierto, siempre hay intereses de por medio, ¿no? Pero finalmente lo que se afecta es eso, ¿no? Las decisiones que toman los gobiernos, o en este caso una potencia como Estados Unidos, definitivamente va a tener consecuencias, ¿no? Y en este caso está teniendo consecuencias sobre el petróleo. Así es. Entonces, es importante que tomar en cuenta, ¿no? Que potencias como Estados Unidos, cuando intervienen, afectan definitivamente a lo que está ocurriendo, al momento que está ocurriendo. Y en este caso en particular, al entrar Estados Unidos en este conflicto, ha afectado, en este caso particular, al petróleo, porque el petróleo está vinculado al Medio Oriente. Así es, correcto. Yo creo que tú lo has dicho. Estados Unidos es una potencia, digamos, económica, política, militar, y al haber entrado en este conflicto, de alguna manera, ha generado, digamos, tensiones, ¿no? Y la primera está este incremento en el precio del petróleo. Y digamos que las consecuencias van mucho más allá digamos, de la zona de combate, ¿no? Entonces, afecta, digamos, a los aspectos, digamos, transaccionales en la cadena de suministro. Claro. Aquí, como mencionábamos, más allá de otros intereses, porque al final todo son intereses políticos, ¿no? Que están por detrás. Finalmente lo que se afecta, ¿no? Y lo que es visible hacia la gente
es el tema de la cadena de suministro y en este caso muy particular de un commodity como el petróleo, ¿no? El petróleo es el commodity, si no es el más importante, es de los más importantes y definitivamente está muy vinculado al Medio Oriente, ¿no? Eh, Al Estados Unidos meterse en el conflicto y digamos, ponerse de la posición de Israel y obviamente bombardear las plantas nucleares de Irán, lo que ha hecho es definitivamente ahí que en este caso Irán tome medidas, ¿no? Con respecto a una ubicación muy importante y muy crítica para el suministro de este commodity en esa región. Así es. Y como mencionábamos, es el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, independiente un poco de las causas que se han dado, estamos hablando de una zona muy especial en el mundo, por el que por ahí transita, digamos, la mayor cantidad de petróleo y de gas natural. Entonces, en la zona del Golfo Pérsico, estamos hablando de que transitan alrededor de 20% de todo, digamos, el petróleo que el mundo consume, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta porque en esa zona, digamos, está el estrecho de Hormuz. Entonces, por ahí es un área clave para que los países productores de petróleo, como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, Irán, Qatar, Kuwait, puedan sacar sus productos. Entonces, es bastante crítica en la zona. Digamos que en esta oportunidad, al ser el conflicto duró, digamos, 12 días, no se extendió más, no llegamos a tener un bloqueo de esa zona, en la cual iba a generar mayores disrupciones y probablemente más impactos en la cadena de suministro. Pero de que lo subieron y seguramente lo vamos a comentar en un momento más. Así es. Definitivamente el estrecho de Hormuz es una zona crítica para el Medio Oriente porque, como tú bien dijiste, transitan toda la mercadería en general de estos países del Golfo Pérsico hacia el Asia, ¿no? Y es por eso que en este conflicto es que se busca la intervención de países como China, ¿no? Si China no interviene, creo que quizás estaríamos hablando de otra situación en este momento, ¿no? Porque la mayor cantidad de petróleo que exporta Irán es hacia China. Irán exporta el 90% de su petróleo a China, que representa un 10% del petróleo que China importa, ¿no? China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación económica por allá por el 2021, en los cuales de alrededor de 400 billones de dólares, ¿no? En los cuales se le iba a dar preferencias en temas petroleros, ¿no? Y de gas, ¿no? Entonces, ante esta situación es que Estados Unidos levanta el teléfono, ¿no? Y le dice, China, interven acá porque Irán quiere cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, definitivamente China tenía una participación crítica en este tema. China es el que ha parado un poco Ya, el conflicto, ok, ¿no? ok. Pero digamos que ahí, Manuel, eh, ante un bloqueo del canal de Hormuz, de alguna manera, lo más perjudicado sería Europa, ¿no? China Mm, tiene esta facilidad por el lado de Rusia y Europa no tendría más remedio que acudir y extender, digamos, el aprovisionamiento hacia América, lo cual significaría mayores costos. claro. Entonces, una de las principales, y he escuchado por ahí algunos comentarios, digamos, respecto a que habría una intención, digamos, de Estados Unidos con esta intervención de poder generar un cierto, digamos, bloqueo, porque al final Europa tendría que verse en la necesidad de proveer o de abastecerse de esta América, lo cual iba a favorecer, digamos, a los intereses de Estados Unidos, sobre todo. Pero bueno, finalmente no se dio, digamos, esta intervención de Estados Unidos generó, digamos, la terminación del conflicto. No sabemos hasta cuándo, pero sin duda que ha traído ciertas consecuencias hacia la cadena de suministro. Y es un poquito lo que queremos conversar ahora en este siguiente punto, ¿no? Y yo creo que Manuel, podemos partir un poco hablando sobre cuáles son las principales, digamos, consecuencias o impactos que puede haber generado este conflicto
puntual eh, para las empresas o para las cadenas de suministro, ¿no? Correcto. Aquí hay que tomar en cuenta que al ocurrir estos inconvenientes, no solamente, como en este caso, ocurre un alza en el precio de un commodity como el petróleo, ¿no? Acá la consecuencia de eso, mejor dicho, es que luego aparecen alzas en los fletes marítimos, Así es. ¿no? El flete marítimo definitivamente tiene dos factores primordiales para subir, que es el mismo precio del combustible, ¿no? En este caso del petróleo, y también porque las rutas cambian, ¿no? Entonces, al cambiar las rutas, definitivamente eso gatilla, ¿no? Que los fletes cambien. Entonces, el flete marítimo es el primer aspecto a considerar, punto a considerar como posibles consecuencias de esto. Como consecuencias directas. En general, Así las es. tarifas, ¿no? En general, las tarifas son las primeras que se ven afectadas en la cadena de suministro y de alguna manera los fletes que tú bien mencionas, ¿no? Ahora, los principales fletes que fueron afectados, eh, digamos, y no en la escala que se podría haber esperado si esto se escalaba aún más, fueron principalmente hacia Asia y Europa, ¿no? Algunas de las cifras que podíamos haber recibido respecto a esos impactos hablaban de que se había impactado como entre un 5 y un 12% las tarifas en los fletes marítimos hacia Europa y Asia, que es algo muy diferente hacia el impacto que podría estar trabajándose hacia importaciones, digamos, desde Asia hacia Sudamérica, ¿no? Donde algunos factores como no solamente el combustible, sino los fletes, los seguros, han jugado un papel más importante y han, digamos, generado mayores costos de transporte hacia nuestra región. Claro. Ahí el efecto más que nada es un efecto de escasez de contenedores, ¿no? O que los puertos alternativos están saturados, ¿no? Porque, digamos, no hay problemas en tema de ruta, porque la ruta, definitivamente una ruta, por ejemplo, China hacia América no está vinculada con la otra ruta, con la ruta del Golfo Pérsico, pero sí está impactada por el precio del combustible y está impactada por lo que pasa al final en los puertos alternativos, ¿no? En China y también la escasez de containers, ¿no? Containers que no pueden salir y containers de los diferentes puertos hacen que definitivamente los importadores en otras partes del mundo tengan esos inconvenientes, ¿no? Ahora, este impacto, uno de los impactos que está relacionado con el conflicto y el canal de Hormuz es, digamos, el usar rutas alternas, ¿no? Rutas alternas que muchas veces encarecen los costos por distancia, básicamente. Entonces, y se hablaba mucho del Cabo Esperanza, ¿no? Esta ruta de Cabo Esperanza que está, digamos, en la parte inferior del continente africano, digamos, en Sudáfrica, que es también una ruta que se usaba anterior, digamos, a la ruta del Canal de Suez en Egipto, pero que digamos que es una alternativa, pero no es la alternativa para poder sacar todo el petróleo que se necesita sacar de esa zona del Golfo. Eh, sí comentar quizás que hay planes alternos que algunos países productores de petróleo, como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, han puesto ya en marcha. Entonces, para no depender exclusivamente de esta zona en el canal de Hormuz. Por ejemplo, Emiratos Árabes han construido un oleoducto que de alguna manera se va hacia el Mar Índico, igual que Arabia Saudita. Los únicos que están, digamos, complicados en poder sacar digamos, en este caso, su crudo, estamos hablando de Irán, de Qatar y de Kuwait. Digamos que son los principales que tendrían esta imposibilidad. Emiratos Árabes y Arabia Saudita tienen planes alternos a través de oleoductos hacia otras partes y poder sacarlo de buena manera. Claro. Así que hay algún tema digamos, alternativas logísticas que pueden utilizarse, pero obviamente encarecen, digamos, y son una opción, digamos, alterna ante estas dificultades. Uh-huh. Perfecto. Otro punto a considerar dentro de los inconvenientes que se están teniendo es el tema así como subieron los fletes marítimos, ha subido
los costos de los seguros, Correcto. ¿no? Los seguros y recargos en los precios por ir a zonas de conflicto, ¿no? Entonces las navieras, cuando ocurre esto, cuando ocurren estos inconvenientes, definitivamente suben los precios igual que las empresas aseguradoras. Entonces se estima ahí precios de aumentos de entre el 10-15% del valor de un flete, ¿no? De un contenedor de 40 pies. Entonces eso definitivamente incrementa el precio, ¿no? Y es un costo adicional para un importador. Entonces es otro aspecto a tomar en consideración. Así es. Y tengamos un poquito ahí porque quizás valga la pena explicar cuál ha sido el impacto, porque uno de los mayores impactos que ha habido en el tema de la cadena es el tema de los seguros, ¿no? Previo al conflicto, digamos, normalmente los seguros estaban en el orden de un 0.01 a un 0.05% del valor de una carga. Durante el conflicto esos han llegado hasta el 0.5%. Entonces estamos hablando de incrementos no solamente de 10 veces, sino hasta de 50 veces. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un carguero, de un buque que tiene $100 millones en carga. El seguro previo, digamos, asegurar su carga le significaba $50,000 con 0.01. Ahora pasaría a un 0.5%, pasaría a $500,000, lo cual es obviamente un impacto significativo dentro de los costos totales del embarque. Claro. Así que obviamente que los seguros van a variar de acuerdo a la zona donde transites, el tipo de buque, la carga y todo lo demás, pero es importante también este aspecto, cómo ha impactado en los costos totales de transporte. Otro punto, Juan Manuel, es el tema también el transporte aéreo y el terrestre, ¿no? El petróleo definitivamente impacta todo tipo de transporte y el aéreo se ve impactado no solo por el precio, sino también porque viene a ser una alternativa ahora para transportar cierta carga que puede ser factible transportar vía aérea, ¿no? Entonces, al haber mayor demanda, va a subir el costo, ¿no? Entonces, el transporte aéreo definitivamente también hay que considerarlo. Y cuando llegue el producto al lugar de destino, el transporte terrestre al punto final también sube de precio por el tema del transporte y el costo del combustible ya en el país, ¿no? Entonces, definitivamente, todo tipo de transporte está afectado. Así es, ¿no? Entonces las empresas logísticas de alguna manera en sus costos de distribución se han visto afectados, digamos, por este incremento del petróleo. Y si hablamos de los precios un poquito del petróleo, Manuel, remontemos un poquito al inicio del conflicto, que están alrededor, digamos, del WTI, alrededor de $68-$79. Cuando saltó el conflicto se fueron hasta 7.3, 7.4, en lo más alto, digamos, de las tensiones llegaron hasta 7.7. Y digamos que luego del acuerdo, del cese al fuego, han regresado, digamos, a los precios normales, digamos, preconflicto, que alrededor de los 68, 69, en cuanto al WTI, ¿no? Pero digamos que esto ha generado pues ya unos sobrecostos porque entenderemos que las empresas hacen sus pedidos, hacen sus órdenes de transporte y ya esos costos están incorporados dentro digamos, de su orden, ¿no? Entonces, no es, hay un lag, digamos, entre en los cambios en los precios y lo que realmente puedan obtener. Y te cuento que es bien interesante este punto porque cuando ocurre lo de Estados Unidos y la posible amenaza, el posible cierre del Estrecho de Hormuz por parte de Irán, obviamente se entendía de que el petróleo iba a subir, pero en realidad se esperaba que el petróleo suba más, ¿no? Pero el petróleo no sube tanto, ¿no? El petróleo, como bien dices, subió hasta 77, 78, ¿no? En los dos tipos de indicador que existen, ¿no? El Brent y el WTI, pero no subió tanto, ¿no? Entonces la gente especula, ¿no? Que ya había como una especie de preacuerdo qué cosa iba a pasar, ¿no? Las bolsas no subieron tanto y el precio del petróleo no subió tanto, ¿no? Entonces eso ahí también se ve que hay juegos políticos, ¿no? Por eso se llama geopolítica también, Así es, ¿no? Porque así todo es. definitivamente está basado en intereses, ¿no? Entonces es como un comentario vinculado, pero yo creo que es relevante también en tocar. Y nada, yo creo que ahora solamente para cerrar este punto, importante el mensaje también para los importadores, porque los Así importadores es. han visto
que los precios en general, sus costos de importación pueden haber subido hasta un 20%, si no es hasta más por esto, ¿no? Entonces, definitivamente afecta. Y, y qué bueno que en esta oportunidad, digamos, dado que el conflicto ha terminado, todo ha regresado a la normalidad, pero es para que los importadores tengan en consideración de que problemas de este tipo, de esta naturaleza, definitivamente hay que tomarlos en cuenta dentro de su gestión de riesgos para que lo consideren y evalúen y planifiquen. Así es. De eso vamos a conversar un poquito más, pero creo que, Manuel, nos quedamos inclusive un poco cortos, con un 20%. He visto por ahí un caso práctico de importaciones desde Asia hacia Sudamérica, donde realmente ese sobrecosto asociado no solamente al incremento de fletes, del combustible, hay temas de retrasos también, hay temas de costos financieros, entonces unos ciertos costos ocultos también dentro de toda la estructura total del transporte que pueden llegar a mucho más de ese 20% que tú bien has mencionado. Yo creería que sería, bueno, definitivamente todo se afecta, ¿no? Pero estaría, digamos, más vinculado a importadores que estén vinculados a la región, ¿no? Porque un importador de esta área, ¿no? Va a verse afectado por parámetros, pero digamos, si hay rutas que son directas y que no se cruzan, digamos que no debería haber un efecto similar al efecto que va a tener un importador que sea, por ejemplo, de la India, que va a importar un producto de, de algún emirato, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en general es interesante porque el concepto es que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Así es. Y como así no estamos en control de los aspectos geopolíticos, tampoco estamos en control del clima. Justo ahora nos cae una lluvia. Esperemos que todo vaya muy bien con nuestro episodio. Sí, así es. Manuel, yo creo que importante ahora mencionar un poco y comentar un poco sobre cómo las empresas, digamos, pueden manejar, digamos, ese tipo de eventos, qué mecanismos o qué herramientas pueden utilizar, digamos, de gestión para poder afrontar mejor, digamos, planificar mejor bajo la incertidumbre, ¿no? Entonces, permíteme mencionar en primer lugar el poder conocer efectivamente la cadena de suministro en la cual ellos operan, ¿no? Normalmente las empresas pueden estar conociendo el primer nivel de sus proveedores y es importante que conozcan, sobre todo en los insumos críticos, quién es su proveedor y si éste tiene un proveedor de su proveedor y dónde se producen. Pueden estar produciéndose esos insumos críticos para tu operación en una zona que puede tener una alerta roja. Entonces, eso debería motivarnos a revisar y conocer en mayor detalle nuestra cadena de abastecimiento y nuestros proveedores. ¿Ok? Muy ligado a ello, Manuel, está asociado el tema de diversificar proveedores y rutas, ¿no? Entonces, que nos centremos solamente en un país, conversamos en un episodio el tema del shoring, ¿no? Donde reducíamos un poco esos riesgos, tiene que ver con esto. Una sola ruta también nos genera mayores riesgos. Entonces, hay que también poner en la balanza sobre costos asociados, digamos, a rutas alternas para el caso de poder sobrellevar este tipo de eventos o disrupciones. No sé qué piensas tú ahí. Sí, no, totalmente de acuerdo. La planificación es crítica y creo que está asociada a esto, ¿no? Sobre todo al primer punto que mencionaste. Para continuar con estos puntos, el siguiente aspecto importante a mencionar es el tema de fortalecer el inventario de los productos estratégicos que tenga una empresa, ¿no? Muchas empresas tienen a veces estrategias de inventario que no van de la mano con los stocks, ¿no? Just in time, pero en productos críticos o estratégicos y en coyunturas en los cuales tenemos riesgos geopolíticos, definitivamente tener stock creo que es una buena estrategia, ¿no? Entonces las empresas tienen que considerar esto. Estamos de acuerdo, Juan Manuel, en que los dos primeros puntos son críticos, ¿no? Y ahí quería realzar el tema de la planificación que mencionaste, ¿no? La planificación y como en toda la cadena de suministro, la planificación es crítica. El tema de la diversificación también, ¿no? Y el mismo ejemplo de diversificar lo está poniendo incluso China. China misma, al diversificar sus proveedores, ¿no? De petróleo, ¿no? Porque China
le compra a Irán, como hemos mencionado, pero la compra que le hace Irán es solamente el 10%. El mayor comprador, vendedor de petróleo a China es Rusia, ¿no? Así es. Rusia y luego vienen otros países, ¿no? Irán, Arabia, los Emiratos, etcétera. Entonces ellos tienen ya una oferta diversificada en este commodity. Entonces es un claro ejemplo de lo que tú has mencionado. El tercer punto viene a ser ya todo lo que es el inventario, ¿no? De esos productos críticos. El tener inventario de productos críticos estratégicos como el petróleo, ¿no? U otros, dependiendo del negocio en el que esté una determinada empresa, si bien es cierto, va en contra quizás de algunas políticas de inventario de no tener stock, ¿no? Como las políticas just in time, que seguramente muchas empresas las siguen, eh, pero en este caso particular, de repente no son aplicables, ¿no? Y creeríamos de que para productos estratégicos las empresas sí deben considerar tener stock, y más aún en coyunturas como las que vivimos, ¿no? Donde la geopolítica es inestable, ¿no? Y dependemos, ¿no? De productos o de precios que afectan a todo el mundo, ¿no? Entonces definitivamente eso es crítico. Solo ahí puntualizar, Manuel, lo que tú bien has resaltado, ¿no? Entonces, las empresas, digamos, están adoptando estos modelos estratégicos mixtos, ¿no? Por ejemplo, este just in case o just in time, por ejemplo, que se apega un poquito más para demandas un poco más estables, productos no tan críticos. Y lo otro es el just in case que tú mencionabas también, el de estoquearnos, donde vale la pena tener productos críticos en nuestro inventario o que son de largo, digamos, reposición, ¿no? Que nos tomaría la eventualidad fallaran. Entonces, tenerlo dentro del inventario pues, es un poco más de costo, pero nos protegemos, tenemos seguridad ante estas disrupciones. Es un poquito que debo Claro, clarificar con respecto a lo que tú mencionabas. perfecto. Y otro punto a considerar es la tecnología. La tecnología nos tiene que ayudar en estas situaciones. ¿Y cómo nos podría ayudar? Nos podría ayudar definitivamente en, por ejemplo, análisis predictivo, ¿no? En tener monitoreadas diferentes rutas, y usar inteligencia artificial. Trazabilidad. Hay trazabilidad, hay diferentes cosas que se pueden usar para estos casos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que saber usar la tecnología, ¿no? Y si no lo estamos haciendo, hay que aprovechar las herramientas que actualmente están puestas, ¿no? Para que nos puedan ayudar a poder cubrirnos ante eventualidades como estas, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no? Que sea, por ejemplo, bien dices tú, la información en tiempo de incertidumbre es poder. Así es. Entonces, necesitamos tener información para tener pues, mejores probabilidades de que nuestras decisiones, digamos, tengan más éxito, digamos. Así que la tecnología juega un papel muy importante, como tú bien lo has dicho, ¿no? Así es. Otro punto importante es el de lograr tener acuerdos con proveedores estratégicos, ¿no? De esta manera también vamos a garantizar cierta, digamos, provisión, ¿no? Seguramente de preferencia quizás puede ser también algún stock en las facilidades del comprador, algún stock en las facilidades del vendedor, pero es importante tener garantizado un stock de productos críticos, ¿no? Yo me acuerdo mucho un ejemplo de hace muchos años en los cuales hubo una crisis en el suministro de llantas gigantes, ¿no? Me acuerdo bastante de esta experiencia porque parece que había un inconveniente con las materias primas y había una sobredemanda excesiva en neumáticos gigantes. Y todas las minas del mundo tenían saturadas las líneas de producción de fabricantes como Michelin, como Bridgestone, Goodyear, Un ¿no? bloque increíble. Y el que no había contactado a las empresas definitivamente tenía muchos problemas, y lo que iban a ocasionar eso era que no iban a tener llantas, y obviamente las llantas de sus equipos se iban a gastar y no iban a poder reponer. Entonces fue crítico. Y este es digamos, un ejemplo, ¿no? Del por qué un acuerdo con un proveedor estratégico te puede garantizar también tener un stock importante de un bien importante.
Así es, así es. Y eso es lo que tú bien mencionas, Manuel, está muy relacionado con la logística colaborativa, que en un momento también hemos conversado en este espacio, y no tenemos por qué enfrentar los problemas solos, ¿no? Entonces se pueden compartir, hay oportunidades de resolver los problemas en forma conjunta. Así que excelente, excelente ello. Manuel, yo quería sumar ahí aspectos como que estas prácticas de incorporar en los análisis de riesgos los mapeos geopolíticos, ¿no? Entonces, ya este tipo de situaciones que hemos tenido impacto mundial recientemente, el conflicto de Estados Unidos e Irán, de alguna manera nos, nos llevan digamos, a tratar de incorporar en nuestros riesgos de los operacionales, éticos, financieros y todo lo demás, los riesgos geopolíticos. Dos puntos rápidos respecto adicionales que quería mencionar están asociados con la flexibilidad contractual. Es una buena práctica el hecho de que incorporemos, por ejemplo, cláusulas, digamos, de fuerza mayor o cláusulas en las cuales se nos permita renegociar ante determinados eventos, digamos, o disrupciones. Y otro factor que deben tener en consideración las empresas en su cadena de suministro está asociado a tener un plan de continuidad de negocio, o BCP o el Business Continuity Plan que normalmente lo podemos conocer, y donde se tiene comités de crisis y se evalúan ese tipo de situaciones, el simulacro de qué pasaría si que nos enfrentamos a tal situación, lo cual nos permite estar preparados ante una situación real, digamos, de escala, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser entre las principales, digamos, lecciones aprendidas o recomendaciones que debemos tener para poder aplicar en la cadena de suministro. Amén. No sé qué piensas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Definitivamente son puntos que, que son válidos y se tienen que considerar, ¿no? Así que todo esto debería sumar, ¿no? A una estrategia de abastecimiento estratégico, ¿no? Esto va, digamos, por ese lado y es por eso que al día de hoy las funciones de abastecimiento estratégico son críticas en este momento en una organización de cadena de suministro. De acuerdo, de acuerdo. Manuel, yo creo que vamos un poquito haciendo nuestro resumen, un wrap-up, digamos, de lo conversado aquí. Yo creo que hay bastantes, digamos, puntos interesantes. Como primer punto, mencionar que las cadenas de suministros, digamos, son vulnerables a disrupciones o a conflictos geopolíticos, ¿no? Digamos, lo más tangible es lo que acabamos de pasar, este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, digamos, ¿no? Entonces, y tiene efectos globales, digamos. Es como se pudiera rescatar lo más, digamos, primordial es ello, ¿no? Estamos vulnerables como cadena de suministros a este tipo de disrupciones. Otro punto es el impacto, ¿no? El impacto que esto ocasiona en las cadenas. Entonces, hemos mencionado números que definitivamente nos hacen encender las alarmas, ¿no? De cómo los costos se incrementan, ¿no? Ante disrupciones de la cadena por efectos de aspectos que muchas veces no son tomados en cuenta, ¿no? Y que en esta oportunidad estamos viendo y ejemplificando de que tienen que tomarse en cuenta para que obviamente tengamos controlados nuestros costos, en estos casos muy asociados a los costos de importación. Es un aspecto crítico, Totalmente. ¿no? Y que tiene que ir, como bien mencionaste en un punto anterior, en una matriz de riesgos de cadena de suministro. Así es, así es. Solo puntualizar ahí, Manuel, que esos impactos que mencionas económicos y operativos, de alguna manera puede ser a tal punto que puedan, digamos, generar desafíos en los márgenes y suspenderse contratos digamos, obviamente ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces, también rescataría dentro de lo que hemos conversado el aspecto de tecnología, ¿no? Yo creo que la inteligencia logística es importante aquí, las herramientas de trazabilidad, el contar con información en tiempo real que permita tomar decisiones, digamos, bajo incertidumbre, nos va a dar, digamos, una ventaja, digamos, en nuestra planificación, ¿no? Entonces, es importante también el tema de la tecnología, el tema de digitalizar, el tema digamos, de ser resilientes en la cadena de suministro. Excelente. Creo que es un buen resumen. Hemos cubierto temas importantes y, y opciones para poder solucionar y para poder planificar y para poder estar cubiertos ante coyunturas que creemos no van a parar, ¿no? Particularmente pienso que eso no ha terminado aquí,
y yo creo que hay que seguir monitoreando la situación. Tenemos todavía vigente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que particularmente también pienso que eso tiene para un buen rato más. Así que hay que estar atentos y hay que mapear en qué nos puede afectar eso, ¿no? También, porque definitivamente las tomas de decisiones a nivel global de los líderes mundiales afectan a todos, ¿no? Afectan a todos. No estaremos en control de Así los es. aspectos geopolíticos, pero lo que sí podemos estar en control es de cómo gestionamos los riesgos que están asociados a ello. Exacto, así es. Gracias de verdad por ese tiempo, Juan Manuel. Gracias a toda nuestra audiencia por habernos permitido llegar a todos ustedes a través de este nuevo episodio de Supplycast Voces en Cadena. Esperamos que haya sido de su total agrado, de su total interés y que los temas que hemos tocado les sirvan para poder también gestionar sus propias cadenas de suministro. No se olviden de darle like, de seguirnos, de compartir y nos vemos en un próximo episodio. Así es. Muchas gracias, Manuel. Hasta la Gracias, Juan próxima. Manuel. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias.